El 15 de abril de 1945, al suroeste de Bergen, Alemania nazi, la división blindada 11 británica liberó el campo de concentración de Bergen-Belsen, uno de los peores campos de concentración nazi que representaría la verdadera bestialidad y horrores del régimen nazi y sus campos de muerte. Los soldados británicos encontraron 13.000 cuerpos sin enterrar y casi 60.000 prisioneros enfermos y desnutridos. Miles de otros internos morirían de diversas enfermedades como tifus y tuberculosis en los meses siguientes a la liberación del campo. Las fuerzas británicas capturaron a los hombres y mujeres nazis responsables de estos horrores y los obligaron a ayudar a enterrar los cuerpos en fosas comunes. Uno de ellos, quien se convertiría en uno de los perpetradores más infames del régimen nazi, fue Irma Gress. Irma Gress nació el 7 de octubre de 1923 en Reschen, parte de la República de Weimar, que fue el gobierno de Alemania de 1918 a 1933. Irma era la tercera de 5 hijos, y ambos padres trabajaban en una granja lechera. Adolf Hitler y el partido nazi llegaron al poder en enero de 1933. Los nazis eran expertos en propaganda que utilizaban técnicas publicitarias sofisticadas y la tecnología más avanzada de la época para difundir sus mensajes. El Hitlerjugend y la Liga de Chicas Alemanas fueron desarrollados como grupos juveniles del partido nazi para introducir a los niños y jóvenes en la ideología y políticas nazis. Estos grupos también prepararon a los jóvenes de Alemania para la guerra. Irma Gress, también conocida como la hiena de Auschwitz, creció en un hogar donde su padre, un devoto cristiano, se oponía firmemente al régimen nazi y nunca permitió que sus hijos se unieran a las organizaciones juveniles nazis. Sin embargo, Irma no pudo evitar la indoctrinación nazi en su educación. Desde el primer día de clases, el culto a Adolf Hitler estaba presente en todas las aulas y los libros de texto, los cuales enseñaban amor por Hitler, obediencia a la autoridad estatal, militarismo, racismo y antisemitismo. A pesar de la oposición de su padre, Irma se sintió atraída por el régimen y se unió al sanatorio Hohenheim como enfermera asistente a los 15 años, donde trabajó con el médico nazi Karl Gebhardt, quien más tarde realizaría experimentos médicos en prisioneros de campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque Irma no destacó en sus estudios, trabajó en diferentes empleos antes de su trabajo en el sanatorio, como en una granja y una tienda minorista en Lützen. En julio de 1942, a la edad de 17 años, Irma Gress llegó al campo de concentración de Ravensbrück. Este era el único campo de concentración importante para mujeres establecido por los nazis, donde más de 92.000 mujeres perecieron de las 132.000 que pasaron por allí, incluyendo polacos, rusos, judíos, gitanos y otros de toda Europa. La mayoría del personal estaba compuesto por hombres de la SS que servían como guardias y administradores, junto con 150 mujeres que trabajaban como supervisoras voluntarias o por las excelentes condiciones laborales. También había un campo de entrenamiento para mujeres guardias de la SS, donde aprendían de la cruel oficial alemana y supervisora Dorothea Binz, que enseñaba a sus alumnas cómo manejar a los prisioneros que iban a supervisar. Para los prisioneros, la tarea de las supervisoras como Irma Gress era sacar el máximo provecho de su trabajo hasta que murieran. Así es como Ravensbrück se convirtió en una escuela de violencia para unas 3.500 guardias femeninas que luego servirían en otros campos de concentración. El coordinador principal de estos experimentos fue Karl Gebhardt, quien contó con la ayuda de los médicos Hertha Obershauser y Fritz Fischer. En estos experimentos se utilizó un martillo para romper las piernas de las prisioneras, para luego infectar las heridas abiertas con bacterias agresivas y monitorear la curación con y sin diversas sustancias químicas, como la sulfanilamida, un antibiótico temprano para prevenir infecciones.
También se probaron diversos métodos de fijación y trasplante de huesos para ayudar en el tratamiento de los soldados amputados. Estos experimentos incluyeron amputaciones que a menudo se realizaban sin anestesia, causando la muerte de muchas mujeres. Aquellas que sobrevivieron a menudo quedaron con daños físicos permanentes. Pero eso no es todo. Los médicos de la SS también llevaron a cabo experimentos de esterilización en mujeres y niños, muchos de ellos gitanos, con la intención de desarrollar un método eficiente de esterilización. Además, llevaron a cabo abortos forzados en mujeres que ya estaban en el 7º u 8º mes de embarazo, y también se les conocía por golpear a mujeres embarazadas para provocar abortos y matar a los recién nacidos. Se cree que Irma Grese, quien conocía a Karl Gebhardt desde su tiempo en el Hossenheim Sanatorium, fue también asistente de enfermería durante estos experimentos en Ravensbrück, cuando solo tenía 18 años. Y es posible que estas atrocidades hayan tenido un impacto negativo en su personalidad, llevándola a convertirse en una sadista violenta. Parece que Irma Grese no era la niña valiente que todos esperaban. De hecho, su padre la castigó severamente cuando regresó a casa en 1943 y le dijo que estaba supervisando a los prisioneros en Ravensbrück, pero eso no detuvo a Irma. En marzo de ese mismo año, fue enviada a Auschwitz-Birkenau, el campo más grande de los 40 que conformaban el complejo de Auschwitz en Polonia, ocupada por los alemanes. Este lugar estaba lleno de peligros: alambradas electrificadas de púas, guardias de la SS y, a partir de 1942, manejadores de perros de las SS. Pero para Irma era un lugar donde podía ser quien quisiera ser, alguien que podía golpear sin miedo a ser golpeada de vuelta. Irma Grese, conocida como la hiena de Auschwitz o la bestia hermosa, se ganó sus infames apodos gracias a la crueldad y brutalidad hacia los prisioneros. Además, se rumoreaba que era una deviante sexual que tenía amantes tanto entre los prisioneros masculinos como femeninos, incluyendo al infame doctor Josef Mengele y al comandante de Auschwitz-Birkenau, y en Hessen a Joseph Kramer. A pesar de su belleza, Irma era una de las personas más depravadas y crueles que haya conocido la superviviente de Auschwitz, Gisela Perl, quien escribió sobre ella en sus memorias. Grese tenía elección por elegir a las prisioneras más bellas para enviarlas a la cámara de gas, motivada por la envidia y la malicia. Sin embargo, también había prisioneras a las que Irma Grese apreciaba, como Nina Kaleska, a la quien le dijo que se parecía a su hermana Helene y la utilizó como mensajera y vigilante durante sus orgías lésbicas en los barracones. Pero las cosas empeoraron cuando un apuesto prisionero georgiano rechazó sus avances. Su reacción: Irma lo hizo mirar cómo arrastraba a su novia desnuda por el campo de concentración agarrada del pelo, para luego azotarla sin piedad. Después de torturar a la mujer que él amaba, hizo que al hombre lo fusilaran y a su novia la enviaron al burdel del campo. Pero, al parecer, esto no fue suficiente para saciar sus deseos más oscuros, ya que tuvo tantos amantes que llegó a contraer enfermedades de transmisión sexual y a someterse a múltiples abortos. A pesar de todo, Irma logró escalar puestos dentro de los campos de concentración y, en mayo de 1944, se convirtió en la guardiana principal del campo C de Birkenau. Allí supervisaba a 6 o 7 guardias femeninas que rotaban cada semana. Pero, ¿qué significaba ser la guardiana principal de Birkenau? Nada menos que tener la responsabilidad de más de 30.000 prisioneros, todos húngaros, que eran hacinados en bloques con capacidad para solo 100 o 300 personas. Pero, para Irma, eso no era un problema. En cada bloque, ella metía a 1.000 prisioneros. Las condiciones higiénicas del lugar eran terribles. Los baños no funcionaban y los prisioneros utilizaban cualquier rincón como urinario. Pero lo más preocupante era la reputación de Irma como una de las guardianas más crueles del lugar, ya que su látigo de cuero trenzado estaba siempre a la mano. Un látigo que, por cierto, estaba cubierto de celofán para que se pudiera limpiar fácilmente después de utilizarlo para golpear a los prisioneros.
Irma Gress fue vacada de Auschwitz en enero de 1945 durante las marchas de la muerte, forzando a los prisioneros a marchar largas distancias bajo custodia y en condiciones extremadamente duras. Gress acompañó uno de estos transportes forzados desde Auschwitz a Ravensbrück y luego a Bergen-Belsen, donde llegó junto con un gran número de prisioneros de Ravensbrück en marzo de 1945. Los prisioneros apenas recibieron comida durante estas marchas de la muerte, y cuando llegaron al campo de concentración, la situación empeoró. Según los sobrevivientes de Bergen-Belsen, la comida diaria consistía en una sopa aguada hecha con variedad de nabos cocidos en agua y solo 3,5 centímetros de pan al día. Las condiciones sanitarias en el campo eran terribles. No había suficiente agua ni para beber ni para cocinar y menos aún para lavarse. Los prisioneros estaban hacinados y, durante el invierno, dormían sentados en el suelo tratando de compartir solo 200 mantas entre decenas de miles de ellos. En medio de estas condiciones, Irma Gress seguía maltratando y torturando a los prisioneros. Les pegaba, les pateaba, los obligaba a hacer ejercicios físicos extenuantes y los hacía arrodillarse con piedras en sus cabezas. Incluso, cuando ya era evidente que la guerra estaba perdida, seguía golpeando a los prisioneros hasta la muerte. Finalmente, el 17 de abril de 1945, 2 días después de la liberación de Bergen-Belsen, Irma Gress fue capturada por las fuerzas británicas junto con otros criminales nazis. Durante su encarcelamiento temporal, Irma fue entrevistada por un periodista inglés que le preguntó por qué había cometido los crímenes que había cometido. Irma respondió sin vergüenza: "Era nuestro deber exterminar elementos antisociales para asegurar el futuro de Alemania". Irma fue llevada a juicio y, aunque negó haber matado a alguien, fue condenada a muerte por el Tribunal Militar Británico. El 13 de septiembre de 1945, a los 22 años de edad, fue ahorcada por el verdugo Albert Pierrepoint. No se derramaron lágrimas por ella. Esta fue la historia de Irma Gress, la hiena de Auschwitz. Si te gustó este video, asegúrate de darle like, suscribirte